Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy el pastor Mauricio Fernández. Qué gusto que puedas estar con nosotros. Gracias a Dios por este tiempo en donde podemos compartir la bendita palabra de Dios. Es un tiempo complicado. Todo este encierro está provocando que podamos ir pues aprendiendo a utilizar aún la red, utilizar por la internet, las redes sociales, todo lo que está a la mano para compartir la bendita palabra de Dios. Hoy como nunca estamos aprendiendo también a acercarnos a través de otras formas a la iglesia, ya que pues tenemos que crecer, tenemos que madurar como iglesia y tenemos que fortalecernos a través de la bendita palabra de Dios. Te doy pues la bienvenida y te pido que me acompañes. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, vamos a suplicarle que nos bendiga, que nos dé la sabiduría y que pues nos dirija durante este tiempo de estudio. Amén. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias. Bendice cada familia de las personas que están viendo o escuchando este estudio. Permite, Padre, que tu palabra pueda ser fortaleza, pueda ser nuestro nutriente, que podamos crecer, Señor Dios, así como nuestro cuerpo físico, podamos crecer espiritualmente, caminando, Señor Dios, en la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te exaltamos, precioso y buen Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bien, hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre el pan de Dios para los hijos. El pan para los hijos es un asunto muy, digamos, profundo, ¿verdad que sí? No solamente era la cuestión de leer en el Evangelio de Marcos cuando el Señor Jesucristo habla con aquella mujer que le pedía que fuera a bien liberar a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. El Señor Jesús le da una respuesta que pudiera ser bastante ruda, sin embargo, creo que tiene una gran revelación. Si usted y yo comprendemos que somos hijos del Dios Altísimo, entonces comprenderemos que el pan estará servido en nuestra mesa. De lo contrario, pues no somos hijos y tal vez tendríamos que alimentarnos de las migajas de la mesa de los hijos. Pero usted y yo somos llamados, fuimos escogidos para ser hijos del Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Aleluya. En el tema anterior nos quedamos en Efesios en el capítulo número 6. Efesios capítulo 6, y si le parece bien vamos a partir de ahí. Es un estudio bíblico o es un pasaje bíblico, mejor dicho, no tan fácil de explicar, no voy a profundizar muchísimo, pero creo que es muy, muy delicado el poder atender este pasaje bíblico desde la Biblia. Nosotros hemos fundamentado y nos hemos propuesto a fundamentar todo lo que decimos en los estudios bíblicos a través de lo que la bendita palabra de Dios dice. A veces hemos escuchado muchas cosas que Dios dice o que dicen que dice o que la Biblia dicen que dice, pero no dice o ni siquiera sabemos si verdaderamente dice porque no nos dicen dónde. Amén. Aunque suena como un trabalenguas, creo que es muy importante repetirlo varias veces porque creemos también que conociendo la verdad seremos completa y absolutamente libres. Juan 4, 31 y 32 nos habla de una gran importancia de darle cuidado al estudio de la bendita palabra de Dios. Si quiere vamos allí antes de que vayamos a Efesios capítulo 6, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo número 4, decía, y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo, Juan 4, 31 y 32, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El Señor Jesucristo como hijo estaba recibiendo una tremenda revelación de parte del Padre, una tremenda revelación que venía a ser un manjar y que él desde luego quería compartir con nosotros. El Señor le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Claro, ellos estaban entendiendo, como mucha gente está entendiendo, que nos referimos a un pan de manera literal.
un bizcocho, qué sé yo, algo que pudiera el Señor estar comiendo. Ellos también lo pensaron así. Pero cuando estamos hablando del pan para los hijos, estamos hablando de un alimento diferente, el cual el Señor Jesucristo nos lo dice aquí, Evangelio de Juan, capítulo 4, y luego dice versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese bien, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué significa entonces? Que si usted y yo realmente queremos alimentarnos de ese manjar, de ese pan bendito, de ese pan del cielo, es no otra cosa sino tener el conocimiento para vivir como verdaderos hijos del Dios Altísimo. Cualquiera se puede llamar hijo de Dios, aunque en realidad no lo es, porque alguien que verdaderamente es hijo de Dios conoce la palabra y la pone por obra. Cuando hablamos entonces de ese alimento espiritual, del pan del Padre para los hijos, está hablando de aquellos hombres y mujeres que hemos aceptado hacer su perfecta voluntad. Por eso nos discipulamos, nos perfeccionamos en el conocimiento de la palabra y agradamos al Señor Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. También es muy claro que una persona que ha creído vive la palabra de Dios. No basta solamente ser oidores, dice en la Escritura, sino hacedores de la bendita palabra de Dios. Ahora sí, por favor, váyase al libro del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo número 6, y decía en la clase anterior que la intención era hablar, o es la intención hablar sobre la armadura de Dios, y esto lo va a encontrar desde el versículo 10 al versículo 18. La armadura de Dios no es algo físico que yo pueda quitarme y ponerme cuando lo necesite, sino es un estado de vida. Eso es lo primero que usted debe de anotar ahí. La armadura de Dios no es algo que me pongo o que me quito. En algunos lugares yo he visto que hay personas que dicen, y tomo la espada y pareciera que esgrimen, ¿verdad? Una espada. Bueno, pues tal vez lo hacen de una manera simbólica, aunque de una manera literal y espiritual no lo es. Y ahorita vamos a explicar por qué. No estoy tratando de ridiculizar a nadie que lo haga. He visto quienes hacen estos movimientos como ponerse el yelmo, ponerse la coraza, ponerse la sandalia, esgrimir la espada, etc. Bueno, si ellos piensan que así es, pues está, creo, bien, aunque no tiene un fundamento bíblico. La palabra de Dios tiene una gran profundidad. Y cuando usted y yo conocemos quiénes somos delante del Señor, luego entonces creemos las cosas como las dice desde la profundidad con que se dijeron. Es decir, qué fácil sería ponerme un yelmo, una coraza y andar por la calle y el enemigo ni siquiera se acercara a mí. Número uno, no lo va a hacer porque tengo un padre que cuida de mí. Tengo a mi hermano mayor intercediendo, rogando al Padre por mí todo el tiempo y tengo al Espíritu Santo de mi parte perfeccionándome para buena obra. No porque le sea más intimidante al parecer que traigo una coraza. He estado hablando un poquito en otros estudios de una manera, digamos, un poquito más ligera sobre la sangre de Cristo. Sin embargo, y si Dios lo permite, haremos un estudio un poquito más intenso sobre lo que es la sangre de Jesús y cómo de pronto también la utilizamos de una manera, digamos, como si fuera algo palpable o como si fuera, no sé, algo, no sabría cómo decirlo sin meterme al estudio. Entonces, espere por favor a que grabemos el estudio también sobre la sangre de Cristo. Ubiquémonos pues en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Luego entonces, cuando dice no tengo lucha contra sangre y carne, estoy hablando precisamente eso, que no es algo que yo pueda ponerme de una manera física,
sino que continúa diciendo el apóstol Pablo, es un asunto espiritual. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Tomando toda la armadura de Dios. No es que Dios tenga una armadura, se la quite y me la pase, me la ponga y entonces me haga como más poderoso y el enemigo no me pueda tocar. No es así. Tampoco significa que el Padre haya creado una armadura especial y que me la haya entregado, que yo me la ponga y haga frente a Satanás. Tampoco. Por más que querramos verlo así, no habla de esto. ¿De acuerdo? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí empieza a decir que es un sentido meramente espiritual. Dice en el verso 14, firmes, ceñidos, vestidos con la coraza de justicia. La justicia no es como color rojo o verde o azul, ¿verdad que no? La justicia está hablando de ser justo. Y lo que me llama o lo que me manda o lo que me dice la escritura para poder resistir al diablo y que el diablo no pueda acercarse a mí es que soy una persona justa. Y luego dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Podría yo ir y predicar el evangelio y contender y discutir si yo tengo o no tengo la razón? O como esos personajes que les gusta provocar para grabarse y ridiculizar a otros. La verdad es que no vale la pena. Si usted ha leído las cartas que el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, también le dice, ni siquiera es bueno que contiendas, ¿eh? La palabra no es para contender. El evangelio es la buena noticia. Y luego dice aquí, prestos, pero con una actitud ¿de qué? De paz. ¿Qué significa? Y lo dice en el libro de Proverbios, que el que pone paz, ¿verdad? Que el que pone paz vive en un estado de tranquilidad. No puedo apagar fuego con más fuego. Entonces, debo de ser una persona que pueda hablar claramente sobre la palabra de Dios de una manera pacífica. Amén. Aleluya. Y luego dice en el versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿De qué tamaño es tu fe? Porque si tu fe fuera chiquitita, como un grano de mostaza, yo creo que va a ser demasiado pequeña como para cubrirte de los dardos de Satanás. ¿Está entendiendo usted esto que estoy diciendo? La fe, dice la Escritura, que además, por cierto, no es que usted y yo tengamos una fe tan pequeña. La Biblia dice, investíguelo, que usted y yo hoy tenemos una fe igualmente preciosa que la de Cristo Jesús. Y yo puedo imaginarme si fuera material, un escudo tremendo, ¿no? Que me cubriría todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la fe de Jesús es tremenda y esa misma fe es ahora la que está en mí. Dice aquí para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos? No es que vengan pues como saetas o como flechas contra mí y que sean incendiarias, como si fuera una película de estas de acción o ¿cómo se les dice? De ciencia ficción. La verdad es que son aquellos pensamientos, son aquellas tentaciones, son aquellas cosas que el enemigo va a poner delante de mí para que tal vez pues yo pueda caer en esa trampa y pueda ser seducido y caer en ese pecado. ¿De acuerdo? Y luego dice aquí en el versículo 17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu. Y aquí mismo lo dice de manera literal. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Algunos utilizamos una Biblia electrónica, algunos otros utilizarán una Biblia de estudio, algunos con un canto dorado, plateado, qué sé yo, algunas con una funda de piel o de cartón o de cartoncillo, qué sé yo. No está hablando tampoco de la Biblia, está hablando de la palabra dicha, de la palabra poderosa, de la palabra que sale de la boca de mi Dios. Esa es la espada con la que yo puedo hacer frente al enemigo. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo debería de tener este estado de vida. ¿Cuándo? Siempre. En todo momento, dice, en todo tiempo, oración y súplica. Y velando con toda perseverancia por todos los santos. Y bueno, pues entonces aquí nos dice
el apóstol Pablo sobre lo que se refiere a la armadura de Dios. Ahora vamos a profundizar qué le parece un poquito en esto. Amén. Aleluya. Pero antes de continuar, quisiera que nos ubiquemos en algo bien hermoso que quisiera que usted conociera como un hijo de Dios. El libro de Efesios, este libro o esta carta que el apóstol Pablo les da o les escribe a los de Éfeso, está hablando sobre los hijos de Dios, está hablando sobre nuestra naturaleza. El libro de a los Efesios, y esta carta nos va a revelar tres niveles de relación que usted y yo debemos de tener con nuestro Padre Celestial por ser hijos de Él. Cuando leemos la Biblia, esto seguramente me ha escuchado mucho decir que no leamos un texto fuera del contexto. Y hay veces que el texto no podemos leerlo fuera del libro. ¿Qué quiere decir? Como de menos a más. El texto fuera del contexto es leer unos cuantos versículos antes y unos cuantos versículos después, de tal manera que tenga la idea clara a lo que se está refiriendo. Pero hay veces que hay porciones en la Escritura que no son suficientes para interpretar. Entonces tengo que leer una porción antes, que puede ser otros pasajes u otros capítulos incluso, y unos después. Y en algunas ocasiones tendría que leer todo el libro o toda la carta en este caso para poder comprender lo que la bendita palabra nos está enseñando. Esto se llaman reglas de la hermenéutica, que por cierto quisiera comentar que como ministerio tenemos un instituto bíblico ministerial, son 4 meses de internado, en donde si usted quiere venir y prepararse y tener un tiempo de comunión con el Señor y quiere tener un tiempo de estudio, sobre todo en el área de evangelismo, de liderazgo, de relación como iglesia, del servicio como iglesia, etcétera, le invitamos. Amén. Pónganse en contacto con nosotros y pues nos gustaría mucho que si usted ha sentido una inquietud o incluso un llamado ministerial, estudie de una manera más profunda. Amén. Perdóneme por el golazo, pero creo que valía la pena decirlo. ¿Por qué? Porque comentaba entonces que dentro del estudio de la Biblia hay una ciencia que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica bíblica nos dice que en ocasiones tenemos que leer todo el libro para que podamos comprender claramente el sentido de la revelación. Así que muchas personas solamente utilizan la parte del capítulo 6 hablando de la armadura de Dios sin tomar en consideración el contexto o el propósito por el cual el Espíritu Santo le da la revelación al apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Quiero explicarles así a grosso modo, porque no es un estudio profundo del libro de los Efesios, pero quiero que usted lo tenga presente. Si usted hace notas, anótele por ahí. Creo que como breviario cultural incluso es muy bueno. ¿No le parece? Bien, vamos a dividir entonces el libro de los Efesios. Del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Fíjese bien, del capítulo 1 al capítulo 3. Si yo entiendo que yo soy iglesia y que la iglesia es un cuerpo donde la cabeza es Cristo y yo soy parte de este cuerpo, esto ya va a decirme que soy una persona tremendamente poderosa y maravillosa. Lo que pretende el apóstol Pablo en esta carta no solamente decirles, miren, para que ustedes vayan a guerra espiritual, miren, para que ustedes, si el diablo se les pone enfrente, sepan cómo contender con él, o miren, para que ustedes hagan un ministerio de liberación. Ahí les va este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Claro que no. Es un contexto en donde nos va a revelar algo bien maravilloso, algo bien, bien hermoso. Del capítulo 1 al capítulo 3, entonces nos habla de la iglesia como un cuerpo. Particularmente en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla de la iglesia como un templo. Como un templo. Recordará en 1 Corintios 3:16 cuando también el apóstol Pablo dice que usted y yo ahora somos templo donde el Señor Dios habita.
Y en el tercer capítulo nos habla de la iglesia como un ministerio. Amén. Así que la primera sección o el primer grupito en esos 3 capítulos nos habla particularmente de la iglesia como cuerpo, como templo y como ministerio. ¿Vamos bien? Si usted realmente quiere saborear el pan para los hijos, tiene que saber quién es usted. Y usted es la iglesia. Y usted es el cuerpo del eterno o parte del cuerpo que el eterno y buen Dios ha establecido en su amado, en mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es mi cabeza. Amén. ¿Vamos bien? Ese, digamos que es la primera, ¿cómo decirlo? Como la primera sección, el primer grupo de estudio en el libro de a los Efesios. Perfecto. La segunda parte va del capítulo 4, 5 y 6. Fíjense bien. Curiosamente tiene 6 capítulos. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. En estos 3 capítulos nos va a hablar sobre la conducta, aleluya, la conducta terrenal de la iglesia, es decir, la chamba que usted y yo tenemos mientras la iglesia continúe aquí en la tierra antes de ser arrebatada, como lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Como iglesia tenemos una tarea y nos habla entonces la escritura de que debemos de cuidar una conducta que va a ser muy, muy importante. Pero vamos a ver algo interesantísimo aquí, por favor. Ponga atención, escriba. El capítulo 4 nos habla de que nosotros como iglesia, usted y yo, somos un nuevo hombre. Escríbalo allí. Un nuevo hombre. ¿Qué está diciendo la escritura? Que debemos entonces entender a Dios desde nuestra relación de hijos, no desde un concepto, no desde una, ¿cómo decirlo? Como un fenómeno de estudio o como un pasatiempo o qué sé yo. Cuando hablamos de que usted y yo somos un nuevo hombre, tenemos que ubicarnos en ser hijos del Altísimo y buen Dios. El capítulo 5 nos habla de la iglesia, es decir, otra vez de usted y de mí como una esposa. El capítulo 5 nos habla de la iglesia como una esposa. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque lo he dicho en otros estudios. El Señor Jesucristo va a venir a buscar una esposa, una novia para contraer nupcias, es decir, toda la iglesia. Por eso es importante crecer y por eso es importante madurar. Amén. Y el capítulo número 6, ahí es a donde queremos llegar. La iglesia tiene que ser vista como un soldado. ¿Qué estoy diciendo? Que el capítulo número 4 es yo como hombre, una nueva criatura. El capítulo 5, yo como la esposa de Cristo, como la amada. Y el capítulo 6, como un tremendo soldado. Amén. Así que claro que cuando vamos a hablar ahora de ser un soldado, no necesariamente tengo que pensar, ojo, que voy a salir a pelear. La Biblia nos dice, el mismo apóstol Pablo, dice que así como un cuerpo que tiene diferentes miembros, cada uno tiene una función específica. En el tema anterior hablé mucho sobre esto. Perdón, usted y yo debemos de tener más bien reconocer el llamamiento que tenemos y perfeccionarnos en el llamamiento al cual el Señor nos ha llamado y escogido porque quiere perfeccionarnos. Amén. Eso es muy importante y es clave. El Señor quiere perfeccionarte en el llamamiento que tú tienes. Aleluya. Y luego entonces, ¿qué te parece si ahora sí estudiamos el capítulo 6? Capítulo 6. Este capítulo vamos a tratar como también de desmenuzarlo. Aparentemente no, pero creo que ya estoy dando el estudio del libro de los Efesios, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que es
muy importante. Del versículo 1 al versículo 9, el libro del apóstol Pablo a los de Éfeso habla de la relación que el Señor tiene en cuanto a un soldado. Es decir, por ejemplo, si usted quiere llegar a formar parte de un ejército, pues no va a llegar inmediatamente, le van a dar un uniforme, un arma y le van a dar una estrategia y todo esto, ¿verdad que no? Esto es de una manera, digamos, de menos a más, una capacitación. La Biblia nos dice que usted y yo también vamos a ser capacitados para esto. Dice aquí, en el versículo del 1 al 9, que nuestra relación como soldados tiene que ser muy bien cuidadas. Del versículo 10 al versículo 12 nos va a hablar que usted y yo, como soldados, tenemos un enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Todos lo sabemos, es Satanás y todos sus demonios. Del versículo 13 al versículo 18 nos va a hablar de cómo protegernos como soldados. Y del versículo 23 y 24 tenemos que entender que hay una gran bendición de ser unos soldados. Amén. ¿Qué le parece si leemos los últimos versículos? Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pero mire cómo empieza esta tercera parte de la bendición de un soldado. Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. ¿Qué está diciendo entonces? Que yo soy un soldado, pero no por ser un soldado, pues me voy a ir a pelear con el primero que se me ponga enfrente. Voy a aprovechar para decir esto. Hay personas que les gusta salir a buscar cómo hacer guerra espiritual. Te voy a decir algo. Una vez lo leí en algún lugar y me gustó. Creo que para mí en ese momento fue una gran revelación. Hay batallas que se ganan no peleando. Hay batallas grandes e importantes, batallas que se ganan no peleando. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que yo no debo de ir a hacer guerra espiritual? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si el Señor te está llevando a conquistar una tierra, la conquistas. Si el Señor te está diciendo pasa y toma esa tierra, pues solamente pasa y tómala. Si el Señor te dice avanza, yo pelearé por ti, pues avanza y deja que el que pelee sea Él. Fundamentalmente he visto durante la Biblia y sobre las enseñanzas estas tres cosas diferentes. Si el Señor te está diciendo ve y pelea, pelea. Si el Señor te está diciendo solamente entra y toma posesión, es que Él se va a encargar. Y tercero, si el Señor te dice yo iré delante de ti, deja que entonces que el que pelee sea Él y tú solamente quédate esperando a lo que el Señor te diga que hagas. No siempre, escucha, no siempre debemos pelear. Hay personas que pueden ver a alguien allí atormentado por un demonio. Te voy a decir algo, me voy a adelantar mucho, pero creo que es importante decirlo en este momento. Hay personas que no deberían de ser ministradas en liberación. ¿Por qué? Porque es probable que a lo mejor a esa persona que yo veo claramente que está siendo atormentada por un demonio, la libere, pero esa persona a lo mejor no tiene ni el deseo, ni el interés, ni le importa, ni siquiera le llama la atención permanecer en una comunión perfecta con el Señor. ¿Sabes qué va a suceder? No lo digo yo, lo dice la Biblia, aunque después lo vamos a ver con más detalle y con los textos en la mano. Dice la Escritura que el demonio que ha salido de este hombre o de esta mujer podría regresar. ¿Y qué crees? No solo, sino con 7 demonios peores que aquel que fue expulsado. ¿Por qué? Porque esa persona no permaneció en una comunión perfecta con su libertador. Amén. Luego,
Para que nosotros podamos entender entonces este asunto de la armadura de Dios, leíamos que en el versículo número 13 al versículo número 16 está hablándonos de esta armadura. Lo podemos leer, bueno, de hecho ya lo leímos. Como dice toda una de las partes de la armadura, y en el versículo número 16 dice sobre todo tomar el escudo de la fe. Es decir, del 16 al 18 vamos a darnos cuenta cómo tendríamos que pelear. Y creo que eso es lo más importante y creo que esa es la parte que a muchos cristianos se nos ha olvidado. No es ir y tomar lugares o desechar a los demonios o liberar a las personas, sino que le ganemos con una mejor estrategia. Estrategia misma que el Señor Jesucristo nos dio antes de que partiera a interceder por nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que el Señor Jesucristo nos dejó una tarea muy específica a usted y a mí. Una tarea que de pronto a la iglesia se nos ha olvidado por andar echando bronca, por andar haciendo cosas que a lo mejor ni siquiera nos han llamado, ni siquiera nos han ordenado, ni siquiera el Señor está esperando de nosotros. Lo digo con mucho respeto, bendigo, oro, ruego e imploro al eterno y buen Dios que respalde, que cubra a cada uno de los ministerios de liberación y sanidad que pueda haber en la iglesia, en donde quiera que haya. Amén. Pero quiero enseñarte el pan para los hijos. Primero sé hijo y después sé un soldado. Por eso es que quise hablar de la estructura del libro de los Efesios. Dicho de otra manera, ¿de qué sirve que tú vayas y pelees con el enemigo si hay batallas que tú debes ganar primero en ti mismo? No sé si me explico. Vamos por favor a Mateo capítulo 28, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 28. Y te voy a decir algo, aquí es donde realmente el Señor nos está dando una tarea muy específica como iglesia. Dice en el versículo, aleluya, 18, 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Subraya la palabra discípulos y póngale un número 1 en la parte de arriba. Haced discípulos. A todas las naciones. Luego dice, bautizándolas en el nombre del Padre. Subraye la palabra bautizándolos, póngale el número 2 y ponga un paréntesis. Ayudar a su purificación. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Ayudar a su purificación. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Número 3. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Póngale adelantito, disciplina. Disciplina. Hay muchas personas que ya recibieron, que ya fueron bendecidas, incluso tal vez recibieron un milagro, una sanidad, qué sé yo, y una vez que lo tomaron, ¿qué creen? Terminan por irse. ¿Por qué? Pues porque hemos diluido tanto el evangelio que le hemos hecho creer a la gente que venir a la iglesia solamente es recibir milagros, señales, prodigios y maravillas. Y claro que no. Venir a la iglesia, ser parte de la iglesia, es también ser parte del cuerpo de Cristo, como un miembro vivo. ¿Qué estoy diciendo? Que si mi mano deja de funcionar y se atrofia y se pudre, no le va a afectar a mi mano solo que esté enferma a ella misma, sino todo el cuerpo. Y entonces de pronto creemos que la gente no necesita recibir un discipulado, no necesita enseñarles, darles testimonio, cuidarles, orientarles, exhortarles, etcétera, etcétera. Todo lo que hace un maestro, porque dice vayan y hagan discípulos, luego entonces el Señor te está diciendo la tarea que yo tengo para ti es que seas un maestro, ni más ni menos. Y luego dice que guarden las cosas que les he mandado aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígame a dónde dice el Señor Jesucristo que vayamos
y conquistemos los territorios y que peleemos con el diablo y que echemos fuera a los demonios. Le voy a decir algo y lo vuelvo a decir claramente. Si el Señor te dice ve y libera tal lugar, y si es el Señor, ve y hazlo. El Señor quiere hacer algo. Pero estoy convencido que la bendita palabra nos dice que en el conocimiento está la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que la gente necesita esto. Discipulado. Cuando usted y yo estamos discipulando a alguien, ese alguien queda libre. Queda libre. Queda libre. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de sanidad y de liberación, tenemos que entender que el eterno y buen Dios quiere algo. Y ese algo es que nadie se pierda. ¿De qué me sirve ganar, por ejemplo, tal o cual colonia si de todos modos esa tal o cual colonia va a ser destruida en el tiempo del juicio? ¿Por qué no voy por las familias que viven en tal o cual colonia? ¿Es lo mismo? Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Está bien que vayan y unjan las calles, está bien que vayan, unjan los estados, está bien que unjan a través de las avionetas y todo eso. Está muy bien, pero qué mejor es ir y hacer discípulos. Qué mejor es ir y arrebatarles esas almas a Satanás para que dejen de servir al diablo, para que dejen de vivir esclavizados por sus pasiones, por sus deseos de la carne, etc. Porque cuando una persona viene y conoce la bendita palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, entonces son agradables al Eterno y el Eterno los bendice y los hace prosperar en todo lo que hagan. Eso dice la bendita palabra. Eso dice la bendita palabra. Amén. Pero si a mí el Señor me manda a hacer guerra espiritual, voy a ir, pero sería también muy bueno que le diga, Señor, ¿cuál es la estrategia? Ok, voy a ir a ungir y todo, pero ahora después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y permitirás que el eterno y buen Dios pueda decirte qué sigue. De lo contrario, te voy a decir algo. Dios no te está mandando a meterte en problemas. Hay personas que yo he sabido muchos testimonios de que cuando fueron a hacer guerra espiritual vino una situación en contra de ellos, contra un familiar, contra su salud, contra sus finanzas, contra su ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú vas a aguantar el ritmo de la guerra contra los principados y potestades, espero que tengas una buena estrategia, espero que tengas un buen equipo, espero que tengas mucha fe, mucha confianza, pero sobre todo mucha fidelidad. Porque no vaya a ser que en la primera batalla perdida creas que se perdió toda la guerra y entonces venga el diablo y te remate. Estoy hablando de manera natural, pero me estoy refiriendo a una manera espiritual. Vaya por favor al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. ¿Qué tiene que ver esto con la armadura de Dios? Todo tiene que ver con la armadura de Dios. Ahorita vamos a profundizar un poquillo más. Dice en el versículo, bueno, voy a parafrasearlo para que podamos avanzarle rapidito. Dice la Escritura que un día vinieron los hijos del eterno y buen Dios en su presencia y entre ellos venía Satanás. Versículo 7, y entonces el Eterno le dijo, ¿dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y sabes entonces que aquí el Eterno lo reprendió y le dijo, ¿y tú qué andas paseando en la tierra? ¿Y tú qué andas pasando por allí y por allá? Claro que no. ¿Sabes por qué no? Porque quien mandó a Satanás a la tierra fue el Eterno. ¿A dónde más iba a ir? Entonces, dice aquí en contestación Satanás al Eterno y buen Dios, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces el Eterno le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Eterno y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de en balde? Ahí es donde quiero como profundizar más. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. La bendita palabra dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus deseos, sus pasiones, sus manías, etc. ¿De acuerdo? Pero el que resiste la tentación, dice la Escritura, recibirá la corona. Pero el que no resiste la tentación, bueno, pues será humillado
y será destruido. ¿Por qué? Satanás roba, mata y destruye. La Escritura le dice el Eterno a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué pasaría? Fíjate bien lo que va a decir, ¿eh? ¿Qué pasaría si el Eterno le dijera, ¿has considerado a mi hijo fulano o a mi hija Sutana? Me refiero a ti. Y entonces, ¿qué va a decir el Satanás? ¿Acaso teme fulano o Sutana a Dios de embalde? ¿Cuántos estaríamos listos, dispuestos a que el Eterno le dé permiso al Satanás de venir a darnos una visitadita? ¿Sí? ¿Sí estamos como listos? ¿O mejor ahí muere y que no suceda, por favor, papá? ¿Cuál sería tu postura? Entonces, dice la Escritura en el versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Tal vez hemos leído muchísimas veces este pasaje bíblico y quiero decirlo súper mega bien despacito. El eterno y buen Dios te ama. Te ama porque eres su hijo. Y así como un padre pondría su vida para librar, para proteger a sus hijos, el eterno y buen Dios lo hará contigo también. Amén. Fíjate bien, dice en el versículo 10, Satanás reconociendo algo que sucede cuando alguien tiene el favor de Dios para sí. Satanás puede mirar y saber que tú como hijo eres intocable. En una ocasión comenté esto y a alguien no le gustó y me dijo, pastor, como que yo no estoy muy de acuerdo con eso que usted diga que soy intocable y que Satanás no me puede tocar porque solamente por el hecho de ser un cristiano. Y lo que yo digo es, ¿necesitas más? ¿Necesita más mi hijo o mi hija? ¿Necesita más para que yo meta mis manos por ellos? ¿Para que yo ponga mis recursos a su favor? ¿Para que yo los libre? ¿Verdad que no? ¿Necesitan algo más? Lo único que necesitan mis hijos e hijas es que yo sea su papá. Ahora, estoy hablando de manera natural. ¿Tú cómo crees que piensa el Eterno? Aleluya, eres intocable. Dilo, soy intocable. La Biblia lo dice. Dígalo, soy intocable. La Biblia lo dice. Y algunos dicen, pues a ver, dígame dónde dice. Ahí lo dice. ¿Has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿No le has tú cercado, dice Satanás? ¿Usted cree que Dios no te ha acercado ya? Yo sí lo creo. Yo puedo declarar, creer, aceptar y confiar que el Padre ha puesto una gran cerca alrededor de mí, de mi madre, de mis hermanos, de mis hijos e hijas. Yo he creído, aceptado y confiado que hay una gran cerca que no permite que el Satanás siquiera se pueda acercar a mí. ¿Lo puedes creer? Te voy a decir algo tremendo, y quiero que te quedes con eso porque, ¿qué crees? Se me acabó el tiempo. Mira bien, ¿te puedes imaginar una gran cerca alrededor de ti? Si tú quieres imaginártela con cuchillas y con alambre de púas, está bien, está bien. Imagínatela como tú quieras. Pero ¿qué pasaría si dejaras abierta la cerca? Bueno, pues entonces algo puede ocurrir. Alguien puede entrar y ese alguien incluso puede ser Satanás. Aquí el diablo reconoció que este varón, Job, tenía una cerca que el Eterno había levantado y que el Eterno también había bendecido el trabajo de sus manos y que el Eterno también había aumentado a este varón sus bienes sobre la tierra. Todo lo que tienes, ¿lo aceptas que es de parte del Señor? Todas las bendiciones, todo lo que tú has tocado y prosperado en tu negocio, en tus finanzas, en tu salud, en tus recursos, ¿puedes entender y comprender que viene de parte de Dios? Aleluya, porque esto es verdad. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto de mi Padre Celestial. Amén. Y entonces dice en el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces el Eterno le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no podrás poner tu mano sobre él. Salió Satanás de delante del Eterno. ¿Sabes? El que le abrió la puerta de la cerca para poder entrar fue el mismo Eterno.
Pero ¿sabes por qué? Porque el Eterno sabía perfectamente quién era Job. Yo te voy a preguntar una vez más, ¿tú tienes una relación tan íntima y tan perfecta y tan personal con tu Padre que sepa que aunque el diablo pudiera entrar a tu casa y se pusiera allí delante de ti para querer atormentarte, tú sabes, has realmente confiado plenamente en el Señor? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada ni nadie te va a mover del amor, de la gratitud, de la alabanza y de la adoración a tu Creador. Aleluya. Si tú estás seguro de eso, te voy a decir algo. Aunque la puerta estuviera abierta de la cerca, no tengas temor. El eterno y buen Dios ha confiado en ti y después de esta gran batalla, de esta gran estrategia inmunda, demoníaca, de todos modos tú continuarás de pie. ¿Sabes qué te mantiene de pie? El amor del Padre. ¿Sabes qué te va a mantener sobre tus pies en victoria? La fe preciosa que el eterno y buen Dios ha puesto en ti. Y eso es lo único que tú necesitas. ¿Me estoy explicando? Cuando Satanás viene y se acerca, a mí no me preocupa que se acerque. En una ocasión estábamos en un estudio y había una persona endemoniada. Lo único que hice fue pegarle a la pared y le dije, no me vas a interrumpir porque estoy en mi estudio. Y la persona quedó así, estaba endemoniada. Cuando terminamos de hacer el estudio, 2 o 3 personas se quedaron conmigo y la ministramos en liberación. Ni siquiera le di autoridad de que me distrajera o de que pusiera desorden en mi estudio bíblico. Mira lo que te estoy diciendo. Hay en algunos lugares en donde alguien se empieza a liberar o a manifestar algún demonio, paran la alabanza, paran la prédica, paran la bendición para atender al demonio. ¿Qué es eso? Pues si ni que fuera la persona más importante. Si tú te mantienes en fe y en confianza, no importa que la cerca esté abierta, el eterno Dios te levantará en victoria y te volverá, te regresará, obligará al enemigo que te entregue lo que es tuyo. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué estoy hablando de esto? Y con esto voy a cerrar. ¿O cómo lo aseguro? ¿Recuerdas quién llevó a Jesús a ser tentado al desierto? ¿Quién llevó a Jesús para que el enemigo le pusiera la trampa? El mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió? Jesús fue suficiente, su convicción del conocimiento de la palabra que él tenía, porque el diablo lo quería engañar con la palabra, él hablaba con la certeza de la palabra hasta que el enemigo se dio por vencido. Y bendito y alabado sea el Señor, vinieron los ángeles después y sirvieron a Jesús. Yo creo que le sirvieron pan, el pan para los hijos. Amén, aleluya. Voy a terminar aquí y vamos a darle gracias a Dios. La siguiente clase vamos a seguir hablando sobre la sangre, perdón, no la sangre de Jesús, la armadura de Dios, la armadura de Dios. En otro momento, la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias, gracias. Papá, yo sé que tu amor es suficiente. Líbrame de las acechanzas de Satanás. Líbrame de toda inmundicia del diablo. Señor Dios, fortaléceme en el conocimiento, en la fe, en la seguridad. Quiero, Señor Dios, no moverme ni a derecha ni a izquierda. Y a pesar de todo y de cualquier cosa que pudiera presentarse delante de mí, Señor, que nada me pueda mover de ti. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada ni nadie que me pueda separar de ti. Ni ángeles ni potestades. Ni siquiera yo mismo, mi voluntad. Me sujeto, me rindo completa y absolutamente a ti, para que seas tú, precioso y buen Dios, dándome la victoria. Soy tu hijo, yo lo creo, y sé, Señor, que has puesto una gran cerca alrededor de mí. No permitas que la puerta sea abierta, Señor Dios, y si así fuera, manténme victoria. Soy tu hijo, confío en ti, precioso Dios, confío en ti, papá. Te alabo, te exalto, te adoro por siempre y para siempre. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Yo te bendigo también en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por estar en estos estudios. Seguiremos desarrollando este tema. Amén.
Así que medite en lo que hemos hablado y fortalezcas en el conocimiento de la verdad. Que el eterno y buen Dios te bendiga. Hasta pronto. La paz de Dios.